Capítulo 15. Y el Señor se ha hecho refugio para el pobre, ayudador al tiempo oportuno en la tribulación. Salmo 9:10. Me indican imitar a Santa Rosa de Lima. Volvió el padre Ulpiano Ramírez, pues parecía que la compasión lo movía a quebrantar su propósito, y me dijo que Medellín continuaba prendido y que los periódicos de algunas capitales de la República se ocupaban en continuar la labor de desprestigiar, por mi ejemplo, la enseñanza católica. Mayor pena. Dios sabe hasta qué punto amaba yo la buena enseñanza. Todo era dolor y más dolor, y la pena de siempre las ahogaba todas. Dios mío, ¿cómo no me morí? Miraba la ceja como un sepulcro y a Medellín como un campo de batalla horripilante. La ausencia de Dios dominaba estas penas, sin embargo. Pero no estaba tan cerrado el cielo. Me dijo el padre que aunque no se metería más conmigo, creía que mi vocación era la Santa Rosa de Lima, y que se proponía con unos reales que me tenía de mis economías del colegio comprarme una casita que tuviera un huerto en donde pudiera pasar mi vida, sin el apoyo de él, por supuesto, como la de la santa, que tan luego como estuviera todo y hubiera cesado el peligro de que me mataran en Medellín, me iría a comenzar mi vida nueva. De regreso a Medellín. No recuerdo si esto tardó mucho, debieron ser pocos meses cuando recibí razón de salir para Medellín, acompañada de un viejecito que llevaba víveres al mercado de Medellín. Me fui más muerta que viva, pues mi dolor de cabeza era cada vez mayor y las fuerzas casi me faltaban. No pensaba siquiera que iba a Medellín y me parecía que la misma naturaleza era de otro color. Sin embargo, Padre de mi alma, no me faltó en todo aquel tiempo la santa y querida confianza en Dios. Él era muy mío, aunque entre el dolor de la más espantosa ausencia. ¿Cómo podrá explicarse esto? Ni siquiera en los libros he visto cosa tan rara. Mi idea principal era la de por qué no me tragaba la tierra, y me sentía tan agradecida de ello que mi pena se mitigaba, al menos a ratos. Cada día al levantarme, no sé si dormía, me decía: ¿no me tragó la tierra esta noche? Y me bañaba en lágrimas de la más exquisita gratitud. Que las gentes me huyeran, que las discípulas antes tan queridas no me saludaran y me volvieran el rostro con desdén, era para mí la cosa más natural del mundo. Confianza sin consuelo. ¿Quién lo ha soñado? Pues aseguro que la tuve. Ay, Dios mío, todo lo puedes, y por eso vivo aún. Llegué a Medellín y encontré a mi madre sin qué comer. La casa había sido comprada y el padre Ulpiano se presentó a mostrarme mi celda en el huerto, en donde debía pasar, imitando a Santa Rosa de Lima. Me entregó la vida de la santa y me dio orden de leerla cada día y hacer mi vida en todo semejante a la de mi modelo. Le obedecí en cuanto pude, pero la celda esa, nada o poca cosa decía mi alma. Un señor, antiguo padre de familia de los que me confiaban sus hijas, consiguió del gobernador que cada noche tuviera bien guardiada la casita, para evitar un ataque. Yo no tenía miedo, sin embargo. Mi madre, como no salía, estaba poco enterada de la gravedad de las cosas y muy engañada la pobre. Carmelita, muy enferma, no era consuelo. Además, tenía una pena que no he referido ni quisiera referir, pero como creo que entraba en los designios amorosos de Dios conmigo, me resuelvo a referirla. Mi madre, la persona más buena, como dejo dicho, y Carmelita, buena como ninguna, no se habían entendido bien nunca. Carmelita tenía desde mucho tiempo atrás la idea funesta de que mi madre no la quería, y esta la que ella no la quería tampoco. Las preferencias que mi madre usaba conmigo, justificadas por mi mayor trabajo, así como mi puesto como cabeza de familia,
Herían mucho a Carmelita, que a pesar de todo me quería mucho. Mi madre no cedía un punto en lo de preferirme, aunque se lo rogaba yo con lágrimas, y Carmelita, que tenía cierta clase de piedad, no del agrado de mi madre, tampoco cedía. De modo que frecuentemente había conflictos en la casa que, aunque sin salirse de cierto punto de educación, nos hacía sufrir a todas. La salud de las dos no era buena, y esto aumentaba la causa del descontento, pues ninguna estaba satisfecha de los cuidados de la otra. Cada una recibía consejo de su confesor, pero cada una recibía apoyo de él. Veces sabía que lloraba en las noches enteras, y yo me pasaba calmando el dolor de la una y de la otra, fingiendo razones y recados como calmantes, de cama a cama. ¿Quién al leer esto no se sorprende de cosas semejantes en personas tan buenas? Pues como Dios lo necesitaba para mí, por más que parezca raro, cabía muy bien en la práctica. Dios mío, solo tú eras amargamente dulce. Ay, la vida tiene lecciones tan duras. He tenido el dolor de ver morir a mi madre, convencida del desamor de Carmelita, y a esta llorar la muerte de mi madre, convencida de que no la quiso. Yo en medio podía ver que ambas se querían y que solo un designio de Dios para modelarme en toda clase de dolores pudo hacer que jamás se comprendieran las dos almas que más cerca tenía en la vida. Creo que ninguna de las dos creyó pecar, sin embargo, ambas buscaban a Dios con la mejor buena fe y se creían en una pena mutua muy amarga. Luchas por conseguir el pan. Lo de tener el pan estaba de por medio. ¿Cómo hacerse a medios de ganarlo? Pensé en hacer algunas cosas para dar a la venta, pero nadie quería comprar nada de mano de tan perversa mujer. Parece, Padre mío, que en todas esas cosas miento, ¿no es verdad? ¿Qué cosas más inverosímiles? Si no quiere creerlas, Padre mío, no las crea. Yo tampoco las creyera si no las hubiera palpado con asombro. Mas como Dios lo necesitaba para formarme misionera, él era feliz, no importaba para él que aquello se saliera del carril del ordinario. Tanta hazaña de Medellín no se concibe de otro modo. No le compraban las cosas a las mujeres más malas de la ciudad. Solo a mí se me negaba este favor. Dios mío. Una familia se conservó fiel a mi amistad y sufría conmigo, la de Teodosio Ramírez, hermano de mi confesor, a quien le había tenido hijas en el colegio. Su señora, doña Ana Jaramillo, me ofreció que bajo su nombre hiciera morcillas y las mandara para hacérmelas vender. Pero aquello era demasiado poco para dar la vida a una familia. Además, trabajaba todo el día para ganar 30 centavos. Sin embargo, así estuve algunos días. La providencia de Dios en Gregorio, el haraposo. Dios venía ya con el pan, de modo más extraño para nosotras y más ordinario para él. Va a verlo, Padre mío. Un día se apareció a la casa un negro haraposo, con los pies trenchados, que apenas parecía que podía andar. Creíamos que pediría limosna, pero era el ángel de Dios, me dijo. Mi tía Laura, usted, ¿por qué no pone una panadería? ¿Cómo? Le dije, ni tengo horno, ni modo de comprar los elementos precisos, ni se venderá el pan. El horno se hace fácilmente, yo mismo se lo hago. Abrí tamaños ojos al ver que aquel hombre se ofreciera para tal cosa y le dije, ¿cómo va a poder usted hacer eso? Además, yo no tengo con qué pagarle. Eso no importa, con muy poco me paga usted. Me callé como quien no cree y salió. Al día siguiente se apareció cargado de ladrillos diciéndome, ¿en dónde quiere el horno? ¿De dónde he traído este material? Le dije y me contestó, eso lo conseguí de cualquier modo y sin más explicaciones comenzó el horno.
Riéndome le decía, el horno solo nos sirve. ¿Qué piensa hacer? Eso después lo veremos, mi tía Laura. Mi madre me llamó y me dijo, háblele claro a este hombre, porque después no hay con qué pagarle. Lo hice, pero Gregorio, que así se había dicho que se llamaba, seguía con el trabajo sin oír nada. Tampoco recibía los alimentos que se le ofrecían. Terminado el horno salió y se apareció poco después con una carga de harina. ¡Qué susto, Dios mío! Si se lo habría robado. A todas mis preguntas me decía, yo sé lo que hago, no se inquiete. Al día siguiente trajo, sin haberle dado dinero, todos los demás utensilios necesarios, más huevos, azúcar, mantequilla y cuanto se podría ocurrir. Por Dios, Gregorio, usted es un misterio, le decíamos. Es que todos los pobres son un misterio, me contestaba. No pudimos saber de dónde sacaba nada, ni dónde vivía, ni por qué había ido a servirnos. A todo contestaba. Es que uno debe servir, no donde le paguen, sino donde se necesita. Y como usted sabe que ¿y cómo sabe usted que aquí se necesita? Uno lo sabe todo, contestaba. Le dije a mi madre, no hay remedio, pongámonos a amasar y Dios sabrá todo lo demás. Así lo hicimos y Gregorio tomó para sí el trabajo del horno. Le hace daño para esos pies tan hinchados, le decíamos. No contestaba sino, a los negros no nos hace mal sino el pecado. Ni siquiera pensábamos cómo se venderían las cosas. Cuando estuvieron le dije, Gregorio, ¿y ahora qué hacemos? Yo tengo muchos tratos de pan y las vendedoras deben llegar. Así fue, se encargó de la venta y no se perdió nada. Tomó el dinero, hizo las cuentas y me dio algo diciéndome, esta es la ganancia, lo demás lo llevo para pagar los materiales y traer otros. Cumplió todo, según había dicho, y quedamos bien establecidas. Nunca supe cómo había ido a la casa. Para mí era un ser desconocido y misterioso. No recibía sino un pan cada día. Se lo comía y decía, los pobres no necesitamos más. No aceptaba sentarse sino en el suelo y cuando le instábamos a tomar mejor puesto decía, los negros no merecemos eso. No nos miraba jamás y un día quise visitar su casa, pues me había dicho que vivía con una hermana y me dijo, si quiere ir, yo le doy las señas y vaya sola. No, le dije, lléveme usted. No, replicó, no la llevo, porque cuando yo estaba chico me dijo mi madre que no anduviera con una mujer solo y lo he cumplido siempre. ¿Cómo quiere usted que ya viejo vaya a desobedecer? Me fui sola y pude visitar a su hermana. Ella me dijo que Gregorio había sido cocinero de mucha fama, pero que después de viejo no quería servir, que solo ahora había determinado ir a casa. Ella creía que le pagábamos, pero nunca quiso recibir sino el pan, después de terminar su labor en el horno. Un día llegaron a llamarlo con mucha urgencia de parte del vicario general, diciéndole que le pagaban muy bien si iba a servir al señor Caicedo, que acababa de tomar posesión de la arquidiócesis. Contestó que no. Le dije, no especie esta ocasión para ganar algo y además la necesidad del vicario es mucha. No, mi tía Laura, me dijo, los ricos no tienen necesidad, porque con la plata todo lo consiguen, mientras que usted no consigue nada. Otro día vinieron de parte de los hermanos cristianos a hacerle otra magnífica propuesta y dijo lo mismo. Quisimos darle ropa y también la rehusó. No alcanzamos a comprender a este hombre hasta que un día llegó y tomando en los brazos a un niñito de Juancho, mi hermano, le dijo, acariciándolo, hombre, vámonos para el cielo. El niño, que solo tenía 1 año, se reía y él volvía a hacerle la propuesta hasta que le dijo, ¿no quieres irte? Pues yo sí me voy, y salió. Al día siguiente no apareció Gregorio.
Mandé solicitarlo a su casa y me mandaron decir que se había ido enfermo para el hospital. 2 días después me fui a buscar al hospital y me dijeron las hermanas, ¿será quizás el hombrecito que murió anoche? Me llevaron a verlo y efectivamente era Gregorio. Me refirieron las hermanas que había ido pidiendo una cama para morir y que después lo habían recomendado muchos, pero que ellas no lo habían creído malo y que aquella mañana los enfermos que estaban en la misma enfermería habían dicho que en la noche lo habían sentido rezar y que después se había callado. Las hermanas fueron a verlo y lo encontraron muerto. Lo que sentí, Dios mío. Fui al entierro y en él estaba representado el seminario, el capítulo catedral, la comunidad de los hermanos cristianos. Todo me pareció extraño, pero logré saber que era un santo y que en su tiempo de salud había servido mucho, le guardaba las mayores consideraciones, pero que jamás había querido aceptar nada. Lo lloré como era debido y mi agradecimiento con Dios era inmenso. A este haraposo le debíamos el pan. Quedamos perfectamente establecidas. Por supuesto que mi dolor era mayor por no haber sabido lo que tenía en la casa. Así ven los santos que han preferido la humillación a todo. Comulgaba todos los días, pero nadie lo sabía, porque lo hacía en la misa de 4 y cambiaba de iglesia todos los días. Mi confianza en Dios fue naturalmente mayor por esta muestra tan admirable. Me ordenan reivindicarme. En cuanto a lo del confesor, el padre El Pino continuaba ayudándome, pero siempre diciéndome que era solo mientras encontraba otro y él mismo procuraba conseguírmelo. Cuando se anunció la llegada del señor Caicedo me dijo, voy a encontrarlo y desde el camino voy a hablarle para que se encargue usted. Cuando volvió me dijo, no hay modo, viene muy prevenido contra usted. Me dijo que usted era la maestra de los liberales y no admitió explicaciones. Se le cerró el pobre este camino para salir de mí. Pocos días antes de llegar a Medellín, me dijo el padre Ulpiano que de parte del vicario general me mandaba hacer una defensa pública, porque ya los periódicos de algunas ciudades invitaban a los periodistas malos para que continuaran la campaña del doctor Castro de confundir las maestras católicas, y que como ya no se trataba solo de la reputación de una mujer, sino todo el ramo de la enseñanza cristiana, era preciso que lo hiciera. Eso sí, que fue lo duro, Padre mío. Yo hubiera querido quedarme con mi querida ignominia, pero la obediencia me hizo salir de ella. Sabía que casi todas mis discípulas sufrían por no poderme ni saludar, y que eran víctimas de la opresión más grande, de parte de sus familias, ante quienes no podían nombrarme siquiera, y les parecía que el germen maléfico que yo les había infiltrado las haría a perder. Por eso habían recibido orden de no saludarme siquiera. Don Teodosio Ramírez, el único padre de familia que me fue fiel, hizo una reunión de padres de familia y les refirió mi situación, asegurándoles de mi inocencia. Estos señores conmovidos ofrecieron costear la publicación y dar sus firmas en reparación. Decían de haber sido tan fáciles en creer. Emprendí la tarea exigiéndole a Eva Castro que, escondido de su marido, me diera una carta en la que hiciera constar mi inocencia, como ella nada había vuelto a saber de mí, porque su marido y demás la tenían como privada de todo lo que pudiera darle indicios de mi situación. La sorprendió tanto mi petición que, sin pensar en lo que hacía, me envió la carta que necesitaba. Después le mandé a pedir la misma respuesta, ya con permiso de su marido, y éste se lo negó, encargándose él de responderme, como lo hizo en los términos que pueden verse en mi defensa. Con la ayuda de don Tomás Carrasquilla, un literato amigo del doctor Castro y mío también, escribí la defensa con el título de Carta abierta al doctor Alfonso Castro.
Se publicó el folleto costeado por los padres de familia de que hablé antes y toda la ganancia me la dejaron estos buenos señores. El efecto de la defensa fue magnífico. De todas las capitales de la República me llegaron cartas de felicitación. De Cartagena me llegó de parte del señor Brioschi una hermosa y consoladora carta unida a una suma de dinero diciéndome que era para resarcirme en parte de las escaseces que me habían proporcionado mis enemigos. He de advertir que ni me conocía el señor Brioschi, ni yo le había conocido nunca. Ya ve, Padre, lo que son las cosas de Dios, cómo tiene nuestro socorro en donde no lo sospechamos siquiera. Hasta versos me hicieron entonces, en uno de varios que me mandaron y también en algunas cartas de personajes de Bogotá que jamás he conocido, se me anunciaban triunfos para el futuro y decían que algo que Dios se proponía al probarme. Me asustó ahora de la intuición que las gentes de talento tienen de los caminos de Dios. De Medellín recibí pocas manifestaciones, sin duda porque respetaban la situación en que había quedado la familia de Castro, cosa que yo también deploraba, porque hubiera querido que ellos no recibieran perjuicio, pero no tuve remedio. Los intereses de Dios van por encima de todo. Sin embargo, los amigos fueron apareciendo poco a poco y muy pronto me hablaron para dar unas clases a domicilio, lo cual acepté por consejo de quienes me dirigían.